muchachos. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Dejémoslos hasta las 8:50. Deben de estar terminando otra clase.
Hola Brian, buenos días. Hola Cristian, buenos días. Hola Miller. Listo, muchachos. Entonces, recuerden, bueno, antes que todo, reiterarles, ayer en comité curricular el director, el ingeniero Omar, nos reiteró la disponibilidad de la universidad para realizar las jornadas complementarias, ya cuando podamos retornar a la presencialidad, reiniciar las jornadas complementarias para la parte práctica de la asignatura. Eh, ya pues serían solicitudes que haríamos a la universidad para que nos permitan usar los espacios y un tiempo adicional para trabajar la parte práctica. Entre tanto, pues la parte teórica la vamos a seguir abordando. Yo les voy a ir mostrando ejemplos en la máquina virtual. Vamos a iniciar a estudiar ya en la próxima semana lo que es el firewall, que es uno de los elementos más importantes. Vamos a mirar rápidamente la instalación de Windows Server y de Ubuntu Server, que igual quedan los videos para que luego ya en la práctica nosotros vayamos a hacerlo y yo los voy asesorando. Luego vamos a hacer unos ejercicios de la parte práctica también, de algunos temas que vamos a trabajar. Entonces esa es una disponibilidad que la universidad siempre ha mantenido y ayer pues el Ingeomar nos reiteró eso, entonces yo les hago nuevamente la notificación de esa disponibilidad de la universidad. Algo adicional es que, bueno, pues nosotros en este corte habíamos alcanzado a hacer una evaluación para cumplir con las calificaciones debido a que hubieron algunas pues dificultades y el rendimiento en esa evaluación fue un poquito bajo, entonces decidimos generar una actividad de evaluación que hace parte del complemento a esa primera actividad. Entonces habíamos destinado este tiempo, esta semana, para trabajar, para hacer una evaluación taller que hace un momento acabé de crearlo en la plataforma. Ya ustedes lo pueden encontrar aquí. Listo, en la unidad 5 después de la evaluación del primer parcial, que fue la que ya presentamos, ahí habilité la tarea para que carguen la evaluación taller del corte 1, que es el documento en PDF que ustedes están construyendo. Listo, y si tienen alguna duda, pues el espacio que destinamos es la sesión de hoy para iniciar la resolución de dudas. ¿Listo? En ese sentido, pues muchachos, los escucho y los leo para mirar si tienen alguna duda sobre el taller, si han tenido alguna dificultad. El taller quedó habilitado hasta hoy a las 11:55. El día de mañana yo voy a calificar esas actividades y les publicaré las notas en RUA. Si alguien tiene dudas pues sobre sus calificaciones, también las observamos, revisamos. Si hay que subir, pues subimos. Si ustedes dicen, profe, esa nota está muy alta, la bajamos. Entonces, obviamente si es procedente, ¿no? Si no es procedente, no lo hacemos. Entonces, ahí ya el día de mañana ustedes revisan y entre sábado y domingo entre sábado, domingo y lunes hacemos los ajustes pertinentes y listo, publicamos ya definitivo el programa. Entonces en este momento, muchachos, los escucho y los leo. ¿Tienen dudas para resolverlas? Si no, iniciamos a avanzar un poquito en la temática, en un ejercicio que quiero que hagamos.
Entonces aprovechemos, pues si tenemos dudas, entonces expresemos. Yo les doy el espacio, si no, avanzamos en la temática para trabajar en algo que quiero que hagamos respecto al programa que estábamos utilizando, que es Everest, pues que ahora se llama AIDA 64. José, sí, contigo habíamos charlado. Entonces, entre el día sábado y el sábado, el domingo y el lunes hacemos esas revisiones, ¿vale? Sí, la parte de las notas, muchachos, las revisamos en esos días. Ahorita trabajemos sobre las dudas que a ustedes les hayan surgido en el examen en taller. Profe, con referencia a ese parcial taller, las respuestas es alguna explicación o algo como deberían ser. Sí, Fabián. Por ejemplo, miremos acá en el examen. Recuerden que yo les había dicho. Ah, no estoy. Yo les había dicho que era resolver el examen con las respuestas. eh, Igual en la plataforma ya les mostraba las respuestas correctas. Entonces en el examen ustedes iban a ir resolviéndolo y a ir justificando por qué esa es la respuesta correcta. Por ejemplo aquí vamos a mirar algunas de las preguntas. Entonces supongamos la pregunta uno. Aquí entonces, por ejemplo, el lenguaje en ensamblador que incursionó en la tercera generación de sistemas operativos en 1965 y 1980. Supongan ustedes que, listo, es Fortran la respuesta correcta. Entonces ustedes ahí pueden iniciar a relacionar el material que nosotros, por ejemplo, en- tenemos aquí en el material, en las diapositivas. Eso fue de la primera unidad que trabajamos. Por aquí tenemos estos documentos en los cuales nosotros observamos que por aquí se habla, ¿no? De esos lenguajes. Por acá abajito, en la multiprogramación, aquí, en 1900, miren, entonces aquí dice Fortran o ensamblador. Entonces ustedes dicen, pueden justificar ahí que este fue el primer lenguaje de programación, que igual lo encontramos en esta presentación, o también está aquí, que esto recuerden que es sacado del libro. Y pueden hacer la aclaración que este lenguaje no era llevado a la máquina, sino que era una programación en papel. Y podrían complementar también, no sé, con un ejemplo de Fortran. Si nosotros miramos aquí en Internet, por ejemplo, eh, podemos identificar qué es Fortran, sus orígenes, cómo era la sintaxis. Miren que aquí tenemos, por ejemplo, el, alguna abstracción de Fortran en tarjetas perforadas. Así sería el lenguaje y posteriormente se hacía la interpretación a al lenguaje de máquina. ¿Listo? Entonces es eso. A ustedes ya les muestra marcadas las respuestas correctas. Entonces ahí dicen, esta es la correcta y por qué es la correcta. Y complementan, pues, intentan hacer que la respuesta quede lo más clara posible. Ya, listo, profe. Vale. ¿Alguien más desea preguntar? Tenemos este espacio para preguntas, muchachos.
alguna otra duda, bienvenida sea. ¿No hay dudas? ¿O están achantados, no quieren preguntar? Listo, Andrés dice, no tenemos dudas, sigamos. Entonces, listo, vamos a seguir. Eh, bueno, en la clase anterior nosotros habíamos iniciado a trabajar en Windows Server, listo. En Windows Server nosotros habíamos instalado el programa AIDA y nos había quedado pendiente mostrarles cómo era la instalación y ahí vamos a analizar algunas de las características que tiene Windows, listo. Bueno, antes de continuar, de igual forma muchachos, si en el transcurso del día, recuerden que la tarea está habilitada hasta las 11:55 de la noche, entonces en el transcurso del día si tienen alguna duda, no duden en escribirme y en preguntarme, que si yo no estoy en reunión, entonces les respondo rápido. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí pues lo voy a hacer simulado en mi máquina virtual. Entonces, igual ya ustedes luego en la práctica vamos a configurar el sistema de arranque, vamos a crear la unidad booteable dependiendo el sistema de la BIOS. Recuerden que ahí habían dos sistemas que era el UEFI y el MSI. Entonces ahí ya haríamos la parte práctica completa. Sin embargo, pues ya ahorita vamos a mirar qué elementos particulares tiene Windows Server en su instalación. Entonces yo pues aquí voy a crear una nueva máquina virtual que va a ser de Windows, no va a ser de Windows 7, sino de otro Windows de 64 bits. Y la voy a llamar WS SO, de sistemas operativos. Esto pues es la creación normal de una máquina virtual. Entonces por aquí yo le voy a poner casi 6 GB de RAM. Se lo voy a dejar quietico. Listo. En la máquina virtual nosotros podemos hacer la configuración del arranque también. Entonces, por defecto, él nos escanea la simulación de BIOS de la máquina virtual, él escanea los medios de almacenamiento que haya. Pero entonces nosotros vamos a configurar como si tuviéramos un disco o la ISO dentro de la unidad de CD. Para eso pues vamos aquí a la configuración de la máquina y en la sección de almacenamiento ahí vamos a encontrar las unidades que tenemos. Este sería el disco duro y este sería la unidad de CD simulada obviamente. Entonces aquí en la unidad de CD yo voy a configurar a que va a escoger una, una imagen desde mi sistema operativo. Miren que aquí yo como ya había hecho la instalación del sistema operativo que les mostré en la clase anterior, aquí ya me aparece la opción de la ISO. Entonces podemos seleccionar un disco. Entonces seleccionar un archivo, miren, aquí vincularíamos con una unidad de CD de nuestra máquina. Y en esta opción de aquí la configuraríamos con un archivo, con una imagen ISO. Entonces al seleccionar aquí nos va a abrir el explorador de archivos y buscar la ISO. Que esta ISO yo se las voy a compartir. Miren que vamos a instalar Windows Server 2019. No olviden este dato que es importante. En la línea de tiempo que ustedes entregaron, ahí debieron considerar también esta versión. ¿Listo? Ya habíamos visto pues algunas particularidades. Ahí listo, ahí ya tengo ¿Tú con cuánto pesa? ¿La hizo? Ya te digo, no recuerdo. Sí, la hizo, ¿no? No me acuerdo bien.
Ay, creo que 4.95 gigas, sí, 4.95 gigas pesa, casi 5. Entonces, ahí pues yo, ya. si ustedes quieren irla descargando, pues la pueden ir descargando o me dicen y yo la subo a un servidor y me dicen, profe, para que nos comparta la ISO y yo les envío el link para que lo descarguen directamente y se eviten andarlo buscando. Si quieren pues irla descargando, bien, si no ya cuando hagamos la parte práctica, yo se las voy a compartir mediante las memorias USB para que hagamos el- la instalación y la creación del bootable. Pero de igual forma, es más, se las voy a compartir de una vez por si alguien quiere descargar. Eso, profe. Listo, ya les envío a WhatsApp la dirección. Les comparto de una vez porque si no me olvido. Voy a ponerme a cargar. Ah, no, tengo que hacer una modificación. Yo se la subo luego porque cambié los permisos en el servidor. Yo luego se la subo, voy a apuntarme. ¿Ok? Listo, yo se la subo y ya les comento, les envío la URL. O si no, se las envío la URL oficial de Microsoft para que lo descarguen de la página oficial también y que ustedes miren dónde se pueden encontrar esos sistemas operativos. Listo. Aquí ya configuramos pues nuestra unidad de DVD con la ISO. Ahí él simula que dentro de la unidad de CD tiene ese archivo, ese CD. Y listo. Entonces aquí vamos a iniciar y vamos a realizar la instalación de nuestro sistema operativo. Él me vuelve a preguntar cuál unidad deseo utilizar, entonces vuelvo a confirmar que deseo utilizar la ISO. Si no aparece, igual, si no pregunta, él iniciaría por la ISO que ya tiene configurada en el disco. Entonces ahí le damos un tiempito, a que es como todo proceso de instalación de Windows, solo que aquí sí vamos a observar una particularidad en cuanto a la creación del usuario y en cuanto a la selección del sistema operativo. Entonces vamos a mirar una de las características que se incluyó, que ahorita les hablo sobre ello. Entonces, bueno, nos pregunta qué idioma vamos a instalar. En este caso yo bajé la ISO en español. Entonces debemos buscar el país, español, Colombia. Aquí está. Esta es tal cual hacemos la instalación de Windows. Aquí está. Le decimos instalar y él nos va a preguntar más datos. Aquí vamos a hacerlo hasta donde inicia la copia de archivos. Seguimos con la parte de AIDA 64 y cuando termine la instalación vamos a mirar la configuración de otros elementos. Miren, aquí es donde les digo que vamos a observar la diferencia. Tenemos dos versiones, miren, estándar y data center, que esas ya nosotros sabemos que se diferencian en el tipo de componentes que tiene. ¿Listo? Pero hay Standard Evaluation y por acá dice experiencia de escritorio. Está la Data Center Evaluation y Data Center Evaluation y experiencia de escritorio. ¿Listo? Entonces vamos a ir leyendo las descripciones de esas versiones. Entonces dice esta, miren, dice que es una recomendada, dice esta opción omite la mayor parte del entorno gráfico, ojo ahí, omite la mayor parte del entorno gráfico de Windows, lleva a cabo la administración con un símbolo de sistema y PowerShell o de forma remota con Windows Admin Center u otras herramientas. Entonces aquí es donde les comentaba hace un momentico. Aquí es donde nosotros vamos a mirar esa característica que se incluyó en Windows, que antes siempre se hacía la instalación con el entorno gráfico.
aquí la observamos, pues eso se incluyó en versiones anteriores. Pero aquí miren que nos dice que hacemos la instalación omitiendo la mayor parte del entorno gráfico. Es decir, que tendríamos todo nuestro Windows Server que haríamos la administración a través de el entorno de línea de comandos. No tendríamos entorno gráfico, sino línea de comandos. Y ahora miramos cómo sería esa administración. Listo, en el otro, en el estándar de evaluación experiencia de escritorio, dice esta opción habilita el entorno gráfico de Windows completo y consume espacio adicional de la unidad, porque obviamente se hace la instalación de algo más. Dice, puede resultarte útil si quieres utilizar el escritorio de Windows o tienes una aplicación que lo requiere. Miren que en la anterior decía recomendado. Y esto va encaminado también a una pregunta que hacía Cristian en la clase anterior sobre lo de los videojuegos. Entonces yo le decía que no se destinaba mucho recurso de video a los servidores, puesto que en un servidor casi nunca se trabaja con gráficos, sino que se, se hace es el compartir de una serie de recursos y que se priorizaba la RAM, la memoria de almacenamiento y el procesamiento. Entonces miren que aquí observamos parte de soporte a esa mención que yo hacía en la clase anterior. Dicen, se recomienda, puesto que la instalación sería pues más rápida, no se cargaría en memoria el entorno gráfico, en memoria de almacenamiento y tampoco es una carga para el procesamiento. Miren que acá él dice, el entorno gráfico de Windows completo consume espacio adicional de la unidad. Entonces por ahí miramos que es algo diferente. Existe software que sí requiere de componentes de ese tipo. Software que se despliega y requiere. Igual la administración también implica pues más facilidad al hacerlo a través de entorno gráfico dependiendo de cómo estemos los usuarios acostumbrados a realizarlo. En mi caso, siempre he hecho la administración de los servidores con Linux, la he hecho a través de línea de comandos y los servidores de Windows casi siempre he notado que instalan el entorno gráfico. Y el acceso a estos servidores también es diferente. Ahora miramos, ahora hacemos un ejemplo. ¿Listo? Entonces, por ese lado, pues ahí observamos la diferencia, ¿no? Y esa característica que se incluyó. En el data center, también miren que lo marca como recomendado el Data Center Evaluation. Y dice que omite lo mismo, el entorno gráfico y, y hace la instalación normal, pero con características un poco más elevadas. Nosotros miramos en la presentación la diferencia pues entre las versiones. Y aquí también pues nos dice lo mismo, nos advierte lo mismo que al instalar el entorno gráfico tenemos más carga en memoria. Entonces voy a colocar a instalar este con entorno gráfico. Ahorita les muestro cómo sería sin entorno gráfico la administración. Ahí nos pide la licencia, nada del otro mundo. Ah, bueno, todas se llamaban Evaluation porque este es para hacer, como su nombre lo dice, una evaluación del sistema operativo. Por eso nos daba, acuérdense ustedes que en la clase anterior yo les mostraba que en el escritorio había un sellito que me decía que tenía 190 y algo de días de evaluación. Porque estos productos dan un poco más de tiempo para el soporte. En el Windows normal usualmente son máximo 30 días, o bueno, ya depende de la versión que descarguemos, pero es más frecuente encontrar una licencia de 30 días de prueba, que a uno le dicen tienes 30 días para ingresar el key o la licencia del sistema operativo. Acá son más, son casi 6 meses que dan de prueba. Porque obviamente a las empresas les interesa evaluar el sistema operativo, evaluarlo en los diferentes entornos del desempeño de las empresas y para eso necesitan bastante tiempo para medir pues si la carga soportada por el sistema operativo es la que se necesita, para medir en las diferentes circunstancias. Entonces por eso estas licencias son de mayor tiempo.
Ustedes en el Windows normal no encontramos una versión Evaluation, encontramos versiones Home o versiones, eh, no recuerdo, el Language, había el Premium, ese tipo de licencias, pero Evaluation como tal no. Porque cuando hacemos una instalación y no le colocamos la licencia, él nos da 30 días de uso y luego que la coloquemos. Si no, ya luego nos inician a aparecer cuadros de diálogo y un poco de cosas. Acá sí se generan versiones de evaluación para precisamente lo que les comentaba, para que las empresas tengan la oportunidad de usar los sistemas operativos y que decidan cómo trabajar. Y que en lo posible decidan comprarles el sistema operativo a Microsoft. Listo, aquí vamos a seleccionar este de aquí. Lo mismo, aquí no hay lío. Hacemos la instalación en esta unidad. Creamos la nueva partición. Esto igual lo vamos a ir mirando ya en la práctica, que cada uno de ustedes lo vaya haciendo. Probablemente ahí les surjan dudas. Aquí lo que estamos haciendo es dándole el formato a la unidad, porque en VirtualBox las unidades se crean como si el disco fuera nuevecito, como si nunca se lo hubiera escrito. Entonces se crea una unidad de instalación y para la cual se puede hacer un formateo. Recuerden los tipos de particionamiento que ya teníamos: FAT y NSFC. Entonces aquí ya creo las particiones. Miren que me dividió esa unidad que teníamos, la dividió en dos. La partición 1, unidad 0 partición 1, que dice reservado para el sistema, que quedó en total de 532 megas, que son instrucciones básicas del sistema operativo. Y ahí también tenemos información sobre las particiones, todo ese tipo de cosas que nosotros ya hemos estudiado. Y acá la unidad en la cual podemos hacer la instalación. Miren que ahí la unidad que se creó es de 20 gigas y ahí alcanza perfectamente, entonces ahí ya podemos hacer la instalación. Y este sí ya es un proceso igualito a como nosotros lo hemos visto: copiando los archivos, preparando los archivos de instalación, luego instalar las características. Y miren que ese es lo mismo que en los otros Windows. ¿Listo? ¿Ahí tienen preguntas, muchachos? Esteban dice no hay preguntas. Bueno, los demás parece que tampoco. Muy bien. Entonces, mientras esta instalación se hace, les voy a ir mostrando acá, este creo que es, cómo es el sistema operativo instalado sin entorno gráfico. Aquí yo en esta instalación lo tengo a través de línea de comandos. Ahí parece que se me fue por el CD. Ah, no, es porque la última vez lo apagué mal. Entonces aquí voy a decirle, ups, algo sucedió con mi máquina virtual. No sé si sea porque estoy consumiendo toda la RAM del comp. A ver, vamos a hacer algo. A quitarle su unidad de disco. Y parece que es por la memoria RAM que estoy utilizando la mayor parte de la memoria RAM ahorita en la otra instalación. A ver, sin embargo, probemos esta.
Eso, miren. Ahora sí ya arranco bien. Miren que ahí me sale, no me sale el escritorio, no me sale para iniciar sesión como nosotros lo conocemos, sino que miren que ahí me aparece la consola de comandos y que me dice presiona Control Alt suprimir para desbloquear, que es lo mismo que nosotros teníamos en el escritorio, en la versión de Windows Server con el entorno gráfico, pero allá nos muestra pues la imagencita del login y todo eso. Entonces vamos a darle Control Alt suprimir para desbloquear el servidor. Listo, entonces ahí me dice, escribe las contraseñas a las credenciales para administrador o presiona escape para cambiar el usuario o método de inicio de sesión. Entonces voy a escribir la contraseña. Listo, ahí ya inicié sesión. Mire, ahí, ese es todo lo que me aparecería para administrar el servidor. En este caso, ahí ya estoy en mi servidor, ya tengo el login, estoy logueado y tengo la capacidad de ir a administrar mi servidor. Entonces, por ejemplo, comandos que ya hemos usado nosotros. Task list. Miren, ahí podemos iniciar a hacer actividades de administración. Ahí podemos observar qué procesos tenemos en ejecución en nuestro servidor. Si queremos mirar algo adicional, muchachos, que recordé ahorita, miren en dónde me abrió la carpeta, en dónde me abrió la consola. Si nosotros ejecutamos el comando dir, ahí podemos observar las carpetas 3D Objects, Contacts y Desktop. Entonces ustedes se preguntan, profe, pero ¿por qué está desktop si no tenemos un escritorio? Resulta que desktop es como una carpeta que siempre se crea con todos los usuarios. Entonces nosotros tenemos, no sé si hayan tenido oportunidad de trabajar en Ubuntu o en cualquier Linux. Ahí siempre con cada usuario se crea la carpeta home, que sería algo muy similar al desktop que nosotros tenemos en el escritorio, en Windows. Entonces ahí tenemos nuestras carpeticas, tenemos todas las capacidades de Windows que deberíamos hacerlas a través de la línea de comandos. Entonces aquí, por ejemplo, si queremos hacer, no sé, eh, ping, supongamos el comando ping a- al servidor del DNS de Google. Entonces, eso, miren, ahí estamos haciendo un ping al DNS de Google que ahí lo estamos haciendo a través de la línea de comandos. Toda la administración sería a través de la línea de comandos. ¿Listo? Así, ahí tenemos el acceso a un servidor completito. ¿Listo? Eh, vamos a mirar, a ver cómo va la instalación. Ya está acabando. Listo, vamos a mirar cómo haríamos para, entonces nosotros estamos acostumbrados a apagar nuestro computador con el botoncito del Windows, vamos a Windows y allá le decimos apagar. ¿Cómo se les ocurre que apagaríamos aquí? Obviamente va a ser con un comando, entonces ¿con qué comando creen que lo apagarían? A ver, los voy a colocar acá. A ver cómo creen ustedes que lo apagarían. ¿No? ¿Nadie? Alguien de pronto, alguien que haya usado Linux en línea de comandos sabrá
cómo se apaga Linux y por acá es muy similar. Con Shutdown. Sí, en efecto, con shutdown nosotros podemos apagarlo, solo que acá hay una particularidad. Nosotros en el botoncito de apagar, cuando miren aquí por ejemplo en mi Windows, tenemos apagar y nos presenta suspender, apagar, reiniciar, todo eso. Que acá pues también tenemos las opciones, entonces vamos a nuestra línea de comandos y aquí vamos a decirle shutdown. Miren que al decirle solamente shutdown no hace una ejecución como tal, sino que nos dice algo me falta. Y al igual que nosotros miramos en el menú de uso de task list y de task kill, aquí él también nos muestra una serie de opciones que tenemos para la ejecución del programa shutdown. Entonces miren que aquí dice y muestra la interfaz gráfica de usuario. Podríamos pasar a la interfaz gráfica de usuario, pero como aquí no la tenemos instalada no nos debería salir. Digámosle /i. Entonces miren que dice error al abrir la interfaz de usuario porque no la instalamos. ¿Listo? Puede que esté instalada y que la administración se haga a partir de una línea de comandos. Esa opción también existe. Está shutdown /L que dice cerrar la sesión. No se puede utilizar las opciones M y D. Aquí es para cerrar, desloguearnos, cerrar la sesión de administrador. Con /S se hace el apagado del equipo. Por aquí SG dice apaga el equipo en el siguiente arranque. Y se reinician las aplicaciones registradas. Con R hacemos el reinicio del equipo. Con G apaga completamente todo, baja todos los servicios y reinicia el equipo después de que se reinician algunas aplicaciones. Por aquí también tenemos parámetros para establecer el tiempo en el cual nosotros queremos hacer el reinicio. Entonces aquí nosotros podemos encontrar la forma de uso del comando. Entonces en este caso yo voy a apagar la máquina, entonces le decimos shutdown slash ¿cuál era? S. Listo. ¿Sí era ese? Ah, ya, es que como no le puse un tiempo, él solito va a hacer una espera. Entonces ahí ya se está haciendo una cuenta regresiva para hacer el apagar. Mientras, miremos acá en la otra instalación. Ah, bueno, aquí parece que eso ya cerró la sesión y ya está apagando el equipo. Ahí ya se apagó el equipo, ya se apagó la otra sesión y ya me quedó la instalación que estábamos haciendo, en donde vamos a mirar atrás de las particularidades que teníamos de la instalación. Listo, vean. Cuando nosotros configuramos un sistema operativo normal, nosotros tenemos la opción, cuando ya iniciamos, ya hacemos la instalación, él nos dice escriba el nombre del equipo o el nombre del usuario y una contraseña. Miren que ahorita él no me permite editar el nombre del usuario. Yo estoy ahí, pero no puedo editar el nombre del usuario. De una vez me aparece deshabilitada esa opción. ¿Por qué razón, muchachos? Porque nosotros aquí tenemos siempre, vamos a tener un administrador del sistema operativo. En Windows, el primer usuario que se debe crear es administrador en el caso que está en español. Si la instalación del servidor se hace en inglés, entonces no sería administrador, sino administrator. Listo, y lo único que nos pide es la contraseña, no nos pide el nombre del usuario. Siempre el primer usuario que se va a crear es administrador. Y nos va a pedir también la contraseña. Entonces aquí yo voy a colocar la contraseña que quiero para esta máquina.
y confirmo la contraseña. Esa es otra de las particularidades. Listo, y ahorita vamos a mirar algo importante de acá de este sistema operativo. Vamos a iniciar sesión para que se termine la configuración de esta instalación. Ahí me pide la contraseña. Y miren la diferencia ahí entre esta administración y la administración a través de la línea de comandos. Ahí nosotros iniciamos la sesión a través de nuestra interfaz típica de Windows. Y acá pues ahorita también nos va a cargar la interfaz típica del escritorio de Windows. Eso, ahí tenemos nuestra instancia de Windows Server. ¿Listo? Y hay una propiedad que no solamente está en Windows Server, sino que está en todas las versiones de Windows, excepto pues algunas que las restringen. Usualmente las versiones más básicas del Windows de escritorio restringen esta funcionalidad, que es algo que se llama el escritorio remoto. No sé si alguien de ustedes lo haya visto. El escritorio remoto es un programita que nos permite a nosotros hacer el control del equipo a través de ese programa. ¿Listo? Usando la conexión a internet o la conexión de red en la cual están los equipos. Es como TeamViewer, que creo que todos lo conocemos. TeamViewer nos permite hacer el control de Windows. ¿Listo? Sino que nosotros, para hacer la administración de nuestro servidor, debemos estar en la misma red para utilizar el escritorio de Windows. Es decir, debemos tener o bien una IP pública, una IP visible desde internet en nuestro servidor o en nuestro equipo, o estar en una red de área local con el servidor. Y ahorita vamos a mirar cómo es la configuración de ese elemento de escritorio remoto en Windows. ¿Listo? Como les digo, es una herramienta que nos sirve para conectarnos de manera remota al servidor, porque no es usual. Los servidores casi siempre están las máquinas almacenadas en un data center, y no es frecuente que uno pueda ir siempre al data center a usar el servidor, sino que más usual es conectarse de forma remota al servidor para hacer la administración. En este caso nosotros estamos haciendo la administración directa porque el servidor lo tengo aquí en la máquina virtual, pero vamos a mirar cómo podemos hacer una administración a través del escritorio remoto cuando existe pues el entorno gráfico instalado. ¿Listo? En Windows, que como yo les decía es la mayor frecuencia de los sistemas operativos servidores de Windows, la instalan con el escritorio remoto. Y también vamos a mirar cómo es la administración vía SSH, que es un protocolo para la línea de comandos de servidores Linux, que ahora vamos a conectarnos a un servidor real, pero a través de SSH en Ubuntu. ¿Listo? Y en la siguiente clase vamos a mirar cómo sería la instalación de un servidor en Ubuntu. ¿Listo? Bueno, aquí inicialmente este es lo que nos aparecía. Miren que acá no nos aparecen tantos errores como en el otro porque apenas lo acabamos de instalar. Sin embargo, nos aparece un error, que este error, miremos de qué es. Es porque tenemos un servicio que no arranca junto con el equipo. Entonces dice que este servicio no arrancó junto con el equipo, que lo usual sería tenerlo arrancado así. Podemos iniciar el servicio aquí o podríamos hacer otra configuración para que no nos muestre esa notificación. Pero listo, ahorita vamos a ir a activar el escritorio remoto. Entonces, vamos a activar el escritorio remoto para poder controlarlo y ahorita les voy a mostrar el control de este servidor desde mi Windows 8 a esta máquina, que igual están en la misma red, entonces podemos observar. Entonces para activarlo en este caso iríamos al escritorio remoto, buscaríamos en nuestra
en nuestro inicio de Windows, miren que dice aquí conexión a escritorio remoto. Acá dice configuración de escritura, personalizar, debemos buscar la configuración del escritorio remoto, que no está por acá. Entonces vamos a ir directamente a la configuración. Eso abrimos aquí. Abrimos la configuración. Y aquí vamos a buscar escritorio. Remoto. Aquí está, configuración de escritorio remoto. Y miren que por defecto en la instalación queda desactivado, es decir, que no se permite el acceso desde el escritorio remoto al servidor. Acabamos de instalarlo y miren que está desactivado por defecto. Entonces le vamos a decir que lo vamos a activar para hacer el control de este servidor desde otro equipo que está en la misma red. Entonces le digo que sí, que voy a hacer la confirmación de habilitar el escritorio remoto. Listo. Entonces aquí hacemos la configuración, ya tenemos nuestro equipo acá. Ahora sí voy a dejar este a un ladito. Ahí. Ahí tengo mi servidor y por acá voy a abrir un programita en mi Windows 8. Miren que ahí voy a interactuar con mi Windows 8. Y voy a buscar un programa que se llama escritorio remoto. Miren, conexión a escritorio remoto. Y aquí en conexión a escritorio remoto, voy a minimizar todo esto. Él me está pidiendo una dirección IP del equipo. Es decir, me dice a cuál máquina es que vamos a controlar, a cuál me conecto. Entonces la dirección IP, si es un servidor que tenemos en internet, debería ser una IP pública o también el nombre de dominio por el cual podemos acceder. En este caso, como está en mi red de área local, entonces voy a mirar la IP que tiene este equipo, porque la necesito para conectarme a mi servidor. Miren lo que les decía, aquí está la licencia Windows Server 2019 Standard Evaluation, licencia válida durante 180 días. El año tiene 365 días, que a veces se los cuenta como 360, entonces miren que nos están dando medio año para la evaluación de nuestro sistema operativo. Aquí voy a ir a las propiedades de conexión, que ya nosotros sabemos dónde mirar las direcciones IP. Voy a ir por el panel de control mejor. Pues aquí en el panel de control vamos a las redes de internet, centro de recursos. Aquí cambiar las configuraciones del adaptador y aquí está mi tarjeta de red. Entonces, miro las propiedades, miro el estado para poder mirar los detalles y aquí está la dirección IP. Dice que está en la 10.0.2.15. Ahorita vamos a mirar algo que es bastante importante, que es lo que les acabo de decir. Listo, yo voy a escribir 10.0.2.15. Esa es la dirección IP a la cual me voy a conectar. Entonces le digo aquí, conectar. Y él inicia a iniciar, miren que dice, iniciando la conexión remota. Ahí está buscando el servidor. Listo, y ahí vamos a mirar uno de los conceptos más importantes. Ahí probablemente no me va a permitir la conexión. Y ya vamos a mirar por qué. Ahí está buscándola y me dice, escritorio remoto no puede conectarse al equipo remoto por las siguientes razones. No está habilitado el acceso remoto al servidor. Eso ya lo descartamos porque acabamos de habilitarlo. El equipo remoto está apagado. Lo descartamos porque estamos mirando que la máquina encendida está. Tercero, el equipo remoto no está disponible en la red. Ahí es donde nosotros vamos a evaluar algo.
Resulta que yo les estaba diciendo que la IP es del equipo, si está en internet sería una IP pública, que si tenemos conexión a internet pues estaríamos en la misma red, o si no debe ser la dirección de red del equipo del servidor y deberíamos estar en la misma red. En este caso, miren que la tercera no estamos muy seguros. ¿Y cómo sabemos en qué red estamos? Resulta que nosotros cuando hacemos la, la conexión de nuestros equipos a una red, la red usualmente nos asigna una dirección IP. Y esas redes están segmentadas y la dirección IP me dice la red en la que estoy. En este caso, la red en la que estamos está identificada por este segmento. 192.168.0.100. Estos tres primeros componentes de la dirección IP me dicen en qué red estoy. En este caso estamos en la red 192.168.0. Esa sería la red. Y nuestra dirección dentro de esa red es la 100. Estos son elementos que ustedes posteriormente van a estudiar mejor en redes. Entonces, en este caso, miren que estamos en esta red y a qué equipo queremos acceder. Queremos acceder a un equipo que está en la red 10.0.2. No estamos en la misma red. Por lo tanto, no podemos acceder. ¿Qué vamos a hacer para estar en la misma red entonces? Para estar en la misma red, vamos a decirle al servidor que va a contener o va a conectarse a la misma red que tiene nuestra máquina anfitrión. Entonces, para ello, vamos a configurar la máquina virtual. En este caso es esta de aquí. Y vamos a configurar la tarjeta de red. En la tarjeta, como estamos virtualizando servicios, ahorita la tarjeta de red está haciendo un proceso de nateo, se lo denomina. El proceso de nateo es, a partir de una red, crear una subred. ¿Listo? Es decir, la máquina virtual está conectada a nuestra red normal, a nuestra red de la máquina anfitrión. Pero miren que ya estaba creando una red aparte, que era la 10. ¿Cómo era? La 10.0.2. Nosotros no queremos que suceda eso. No queremos que se natee la red, no queremos que se cree una subred dentro de nuestra red. Miren que aquí está conectado a través de NAT, es decir, está nateando. Esas son unas siglas que, como les digo, ya las van a estudiar ustedes en red. Pero entonces queremos decirle que no, que nuestra máquina va a figurar como una máquina más conectada a la red del anfitrión. Entonces aquí vamos a seleccionar adaptador puente. ¿Listo? Y miren que dice que va a utilizar como puente esta tarjeta para solicitar una IP a la red del anfitrión. Vamos a mirar acá en nuestra máquina virtual, que ya me cambió de red el solito y dice que ahora estamos en la red 2. Si miramos el estado, miramos los detalles, miren la IP que me asignó. Me asignó la IP 192.168.0, que esa es la red en la que nosotros estamos. Miremos la configuración que tenemos en nuestro otro adaptador, en el adaptador del anfitrión de Windows 8. Miremos el estado, detalles, y aquí voy a dejar esta dirección de acá y acá voy a colocar. Miren, aquí está 192.168.0. Ese es el nombre de la red, esa es la red en la que estamos. Y dentro de esa red nuestra dirección es la 100. Acá tenemos 192.168.0, es el nombre de la red, estamos en la misma red, miren. Pero la dirección de este servidor en esa red es la 103. Ahora ya podríamos hacer la conexión porque estamos en la misma red. Ahí tienen preguntas, muchachos, ahí creo que puede surgirles muchas dudas. Sí, profe. Ahí usted hizo la configuración de la red en la máquina virtual, pero ¿cómo la haríamos en nuestro propio equipo? Ya, en la vida real, o sea, teniendo una máquina física como servidor. Sí, profe. Sí. Listo. Ahí cuando tenemos una máquina virtual, una máquina física, la conectaríamos a nuestro módem o a nuestro router, bien sea por cable o por Wi-Fi, que los servidores casi siempre se conectan es por cable, casi nunca traen tarjetas Wi-Fi. Entonces, al hacer la conexión a nuestro access point o a nuestro modem,
el módem, dependiendo cómo tengamos la configuración. Recuerden que hay un servicio, que ya lo vamos también a estudiar ese un poquito más en detalle, que se llama el DHCP. Este servicio traduce Dynamic Host, no recuerdo. Bueno, este en español quiere decir más o menos asignación de direcciones IPs de manera dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Que el access point o el servidor al cual nosotros nos conectemos, que casi siempre es el mismo access point, se va a encargar de asignarnos una IP de manera dinámica. Es decir, nosotros nos conectamos, solicitamos la conexión y él nos dice sí, puede conectarse a este punto de acceso y se va a conectar con esta dirección IP, que es la que le asignaría, en este caso a mi portátil le dijo conéctese con esta dirección IP, con la dirección 100. ¿A qué red? A esta de aquí. Entonces cuando conectamos el servidor, si lo conectamos a través de un servicio de DHCP, también se le asignaría un IP, que no es frecuente conectarlo a través de DHCP, sino que se suele mantener un administrador de direcciones IP. Cuando se hace la conexión del servidor a una red y nosotros queremos que ese servidor no cambie la dirección IP, por lo que les digo, el servidor casi nunca se apaga, entonces es un centro de compartir recursos, es un centro de recursos, entonces la dirección no debe cambiar, porque nosotros decimos, el servidor siempre está en tal lugar. Entonces nosotros cuando no tenemos un servicio de DHCP, lo que hacemos es configurar la dirección IP, y eso lo hacemos aquí en la tarjeta de red. Vamos a las propiedades de aquí en el protocolo de IP versión 4, usualmente se trabaja todavía con el de versión 4, el de versión 6 aún no es muy usado, ya se usa pero no es muy usado. Y aquí le decimos, aquí dice, miren, está seleccionada por defecto la opción obtener una dirección IP automáticamente. Eso quiere decir que le solicita al switch o al router, al lugar donde se conecte, le va a decir asígname una IP. Pero como estamos en un servidor y esto puede que suceda, le vamos a decir usar la siguiente dirección IP, que nosotros le diríamos la dirección IP. En este caso le diríamos 192. Eso debemos tenerlo en cuenta, que debe coincidir con la dirección IP de la red. Entonces 192.168.0 era mi red. Ahí tengo dicha en qué red voy a estar. Ahora sí, ¿cuál es la dirección en la que yo quiero que siempre encuentre mi servidor? Entonces supongamos que yo mi servidor lo quiero siempre en la dirección 150, para no olvidarme. Entonces listo. Ahí se configuran otros parámetros, la máscara de subred, que también ya la van a estudiar en redes, la puerta de enlace. Y ojo aquí, esta sí es importante. La puerta de enlace es como decir, ustedes en su casa, para salir a la calle, siempre utilizan una puerta que va a estar conectada a la calle en efecto. Ustedes no pueden salir a la calle por la puerta de su cuarto, ¿cierto? Porque esa puerta no está conectada a la calle, esa no es la puerta principal a su vivienda. Bueno, independientemente pues si hay garaje o no, hay una puerta destinada a que las personas salgan a la calle. ¿Listo? Es algo muy similar a lo que nosotros tenemos aquí como la puerta de enlace predeterminada. Es la dirección en donde nosotros hacemos la conexión hacia nuestra red. En este caso, pues esa sería la dirección del access point, que sería, miren que acá la puerta de enlace predeterminada en mi red, en mi tarjeta de red del Windows 8, está la 0.1 porque esa es la dirección de mi access point. Y si yo voy acá, en mi servidor debería tener la misma puerta de enlace porque quiero conectarme al mismo access point porque voy a estar en la misma red. Entonces sería la 198. 198.192, perdón. 168.0 es la misma red y la puerta de enlace la 1. Y casi siempre en todas las redes, si ustedes miran su tarjeta de red, las propiedades de su tarjeta de red, les va a aparecer un 192, 168, punto algo, punto 1 en la puerta de enlace. Casi siempre se configura así.
Y estos serían los DNS predeterminados, que esos ya son los que resuelven los nombres de dominio. Eso ustedes lo van a estudiar mucho mejor en red. Ahorita simplemente les hago como un contexto para que no queden en el aire esos conceptos. Miren acá, por ejemplo, en mi navegador, si yo le digo 192.168.0.1, ahí me pide un usuario y una contraseña. Y es porque yo estaría entrando a la administración de mi access point, a la administración del modem al cual yo me estoy conectando. Es decir, administrar la puerta de enlace, que en los modems que nosotros tenemos, los TP-Link, todos esos que se compran de forma normal, ahí está todo. Está el servidor de HCP, está el servidor de conexiones, funciona como un switch, etc. Entonces, esa es la puerta de enlace. La puerta de enlace en últimas es la dirección del computadorcito del access point. Que allá ese es un computador pequeñito. ¿Listo? En este caso, pues yo ya configuré mi red. En mi servidor, mi tarjeta de red, ya le coloqué la dirección 150. Por acá entonces voy a mirar el estado para confirmar que esa es la dirección. 150, ya esa es a la IP a la que me voy a conectar. ¿Tienen alguna otra pregunta antes de hacer la conexión? Fabián, ¿sí quedó clara esa inquietud que tú tenías? ¿Quedó resuelta? Pues sí, algo. Pues sí, pero sí, la mayor parte sí ya Ya, se la comprendió. en esencia cuando nosotros hacemos la conexión, igual en la parte práctica lo vamos a hacer, pero en esencia cuando nosotros conectamos nuestro servidor a la red, lo conectamos mediante una red cableada y ya nos encargaríamos de configurar la tarjeta de red. Si permitimos que nos hagan una asignación dinámica, pues ya nos asignaría el lugar, el access point a donde nos conectemos, nos asignaría la dirección IP. Y si no nos conectamos a una dirección dinámica, nos, nos tocaría configurar la tarjeta de red. En últimas, la conexión física debe existir al sitio en donde queremos que quede en red el servidor. Sí, profe, ya, pues ahí queda claro, ya sería ya de parte de nosotros configurar la tarjeta de red. Sí, a ver, la próxima clase les voy a hacer un diagramita para que quede más claro. Les voy a preparar un diagramita para entender porque sí es un poco confuso esta parte si no entendemos. Ustedes obviamente aún no han cursado redes, entonces sí puede que sea un poquito confuso. Pero yo les voy a hacer un diagramita y en la próxima clase lo estudiamos. Que eso también implica mucho en la parte del firewall, que es lo que ya vamos a iniciar a estudiar. Listo, Listo, profe, vale. listo, Fabián. Entonces, miren, ahí yo ya configuré mi IP en la tarjeta de red. Acá en el sistema operativo me dice que no tengo acceso a internet porque yo en mi modem tengo configurado algunas cosas que me bloquean los equipos a los que no les doy permiso. Pero sí estoy conectado a la red, miren. Me dice que estoy en red, pero no tengo acceso a internet. Entonces, estos dos equipos, mi Windows 8 y mi Windows Server, están en red. Entonces, si yo hago la conexión, si yo hago la solicitud 192.168.0.150, que es la dirección del servidor, me debería permitir la conexión y miren que ahora sí ahora ya me dice nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario es administrador, porque ese es el nombre de usuario con el cual creamos y ese es el que nos permite por defecto. De igual forma nosotros podemos crear otros usuarios. Y la contraseña pues es la que yo coloqué. Listo, aceptar. Miren, Eh, ese login es del sistema operativo que instalamos, ¿no, profe? sí, Que se instaló. ahí ya nos está pidiendo las credenciales para acceder al servidor. Miren que usamos las mismas credenciales de Windows, porque en últimas vamos a ejecutar el escritorio de Windows aquí en mi máquina, en mi Windows 8. Entonces ahí nos está solicitando el nombre de usuario y la contraseña del usuario del Windows Server. Listo, profe. Listo.
Miren, ahí ya, cuando sale este cuadrito, uno ya está tranquilo, dice, me pude conectar. Entonces, aquí miren lo que sucede en el Windows Server. Se cerró la sesión y acá, en mi computador, en el escritorio remoto, se abrió la sesión. Porque obviamente el usuario puede tener una sola sesión activa, aunque también hay licencias que permiten tener más sesiones. A eso también hacía referencia algo que ustedes me preguntaban de las 25 sesiones activas. Entonces podríamos conectarnos con más usuarios al tiempo a nuestro sistema operativo. Entonces miren, ahí se cerró la sesión de la máquina virtual. Y miren lo que sucedió acá. En mi ventanita del escritorio remoto, ahí la maximicé. La voy a dejar aquí minimizada para que se miren las dos cosas. Miren que aquí me apareció lo que yo estaba trabajando en el servidor. ¿Cierto? Entonces aquí tengo en una ventana de mi Windows 8, tengo la conexión a este Windows Server. Y puedo administrarlo desde ahí. Miren, si yo cierro aquí, cierro este, cierro este de acá, cierro este de aquí. Y aquí voy a crear un nuevo archivito. Entonces le digo, archivo de prueba. Lo abro y aquí voy a editar. Entonces le voy a colocar este archivo, lo creamos desde el Windows 8. Listo. Ahí estamos, en este archivito. Yo voy a cerrar esta conexión, aceptar. Cerré, miren, no quiere decir que se haya apagado el servidor porque el servidor está acá. Cristian, Profe, sí, estoy leyendo tu pregunta. Para conectarte a otro servidor, sí, perfectamente te funciona. Depende ya, si tú quieres habilitar el escritorio remoto en tu equipo, que también se puede, por ejemplo en mi Windows 8 yo puedo habilitar el escritorio remoto. Hay licencias que no lo permiten, por ejemplo el Windows 10 Basic, no recuerdo, la versión más bajita de Windows 10 no permite habilitar escritorio remoto, no lo soporta. Pero para controlar el equipo, para conectarse a otros equipos, sí se puede. Desde cualquier versión de Windows se puede conectar a otros equipos a través del escritorio remoto. ¿Listo? profe, otra pregunta. Ahí supongamos que se le olvidó cerrar el servicio remoto. Cuando usted pasa al servidor, ¿qué sucede? Ah, no, nada, verán. Ahorita hacemos esa prueba. Ahí lo que sucedería es que me cierra la sesión en el escritorio remoto. Ahorita la hacemos. Listo. Aquí yo voy a desbloquear el servidor. Entonces, inicio sesión nuevamente. Y miren que aquí quedó el archivo. Este archivo lo creamos desde el Windows 8. Ahí está. Miren que no pasa nada. Voy a volverme a conectar. Vamos a hacer la prueba que Fabián nos pregunta. Entonces me vuelvo a conectar. Escritorio remoto. Listo. Me voy a conectar a mi servidor. Entonces me pide la contraseña. Ya profundizamos en ese tema, Cristian. Listo, inicio sesión. Ahí está. Se cerró la sesión de mi servidor. Estoy nuevamente aquí. ¿Y ahora qué pasa? Resulta que yo no puedo tener dos sesiones activas en este momento en mi servidor. Entonces yo me olvidé de cerrar la sesión. Supongamos que yo estoy en otro lugar. Me olvidé de cerrar la sesión y otra persona se conecta a escritorio remoto o alguien inicia sesión en el servidor. Entonces ahí lo que hace es cerrarme la sesión del escritorio remoto y darme prioridad a la sesión que voy a iniciar ahorita. Ahí voy a iniciar en el servidor. Y miren que acá me sale, en mi Windows 8 me dice, la sesión de servicios de escritorio remoto finalizó. Otro usuario se conectó al equipo remoto, por lo que se interrumpió esta conexión. Listo. Eso es lo único que pasaría. No pasaría nada más. Ah, listo. Cristian, entonces vamos a profundizar un poquito en ese tema.
Resulta que nosotros tenemos dos formas de escritorio remoto. Una siendo clientes y otra siendo servidores. En este caso, el Windows 10, el Windows Server que instalamos en el VirtualBox estaba permitiendo conexiones de escritorio remoto, es decir, siendo servidor, permitiendo que se conecten a este sistema operativo a través de escritorio remoto. Y desde Windows 8 estaba haciendo la conexión como cliente, es decir, simplemente utilizaba un programa para usar el recurso de escritorio remoto o para conectarme al servicio de escritorio remoto ofrecido por el Windows Server de la máquina virtual. ¿Listo? Resulta que nosotros en nuestro Windows normal, en el Windows de escritorio, también podemos activarlo. Miremos acá a ver. Miremos aquí. Miren, aquí en el Windows 8 yo estoy y me da la opción en la configuración de permitir el acceso a través del escritorio remoto, que aquí yo puedo configurar si alguien se puede conectar a mi equipo a través del escritorio remoto. Ahorita lo intentamos desde el Windows Server. ¿Listo? Entonces yo puedo habilitar que mi Windows de escritorio sea un servidor de escritorio remoto para que alguien más lo controle a través de ese programa. Entonces miren que aquí yo lo tengo habilitado y obviamente alguien que esté en la misma red podría conectarse a mi escritorio remoto. Entonces lo voy a hacer desde el Windows Server. Desde el Windows Server ya tengo habilitado yo mi servidor para que se conecten a través de escritorio remoto, pero también me puedo conectar a escritorio remoto de otros equipos. Entonces, aquí voy a buscar escritorio remoto. Okay, no sé si me genera algo muy extraño, puesto que estaría el escritorio remoto desde el mismo escritorio. A ver, miremos qué pasa. Entonces yo me voy a conectar al 192.168.0.100. Creo que era la IP mía. No me acuerdo del IP. Déjenme la vuelvo a revisar. Cuando ya se tarda mucho es porque no está permitiendo el acceso. O porque el internet es malo. Aquí en este caso no me dejó. Miren. Entonces no está habilitado, el equipo remoto está apagado o no está en la misma red. Ahí algo está sucediendo que no me permite porque la IP sí está bien. A ver, en la siguiente clase les preparo para hacer la configuración o la conexión a escritorio remoto al Windows personal desde el celular, que también se puede hacer, pero obviamente deben estar en la misma red. Entonces ahí podríamos controlar nuestro computador desde el celular, pero estando en la casa lo importante es que estemos en la misma red. Y si queremos hacerlo a través de internet, pues deberíamos comprar una IP pública y colocársela a nuestro computador personal, que las IPs públicas son algo que se suelen utilizar más que todo para servidores o para routers. Eso ya les explico también en la próxima clase con el diagramita. Aquí tengo que revisar por qué no me permitió la conexión a escritorio remoto desde el servidor. Quizás sea por algo del firewall de mi Windows 8. Pero en los que hacemos de cliente, en este caso cuando yo habilito este cuadrito, que es para conectarme a otro equipo, casi siempre, mejor dicho, siempre en Windows, siempre lo vamos a poder hacer. En Windows ese es un programa más. Pero para permitir las conexiones sí depende de la licencia, Cristian. Entonces ahí depende, si lo tienes craqueado, pues no importa, pero depende la versión de Windows que tengas craqueado. Si es el Windows, yo tuve ese inconveniente una vez con un Windows 10, pero no me acuerdo el nombre de la licencia, que era creo que era el Home. Entonces ese Windows Home no permite, pero es por la versión. El Windows Professional ya la tenía habilitada y no importa si está craqueada o no. La versión de Windows es la que importa. Si es el Home, pues no va a permitirlo. Si es el Premium, sí. Pero eso depende también de qué Windows es. En Windows 7, en Windows 8, creo que en todas se puede.
En el Windows 10 ya apareció esa restricción. Yo tuve ese problema con Windows 10, con esa versión en específico, pero el hecho de la licencia o no, no importa. Lo que importa es la versión. ¿Listo, Cristian? Listo. Listo, entonces miren que ahí pudimos conectarnos. ¿Hasta ahí tienen alguna otra duda? ¿No? Bueno. Esta parte la vamos a aclarar también ya involucrando algunos conceptos de redes, la concretamos en la próxima clase. Ahorita vamos a hacer, yo voy a apagar este servidor y vamos a hacer la conexión hacia un servidor Ubuntu a través de línea de comandos. Este que les voy a mostrar ahorita sí es un servidor que está en internet, está publicado en internet, y vamos a usar la IP pública y vamos a notar algunas diferencias de esas IP. Y eso hay unos rangos de direcciones IP. Entonces, hay diferentes formas de conectarse a través de línea de comandos. El protocolo que soporta la línea de comandos es el más popular es este de aquí, el SSH. ¿Listo? Ese es el protocolo que soporta las conexiones a través de consola de comando. Y en mi caso, yo utilizo un programita llamado PuTTY, que también es muy popular el uso de este programa. El nombre puede ser chistoso, pero hace referencia a terminales de acceso remoto. TTY es el nombre de las diferentes sesiones en los sistemas operativos, y eso ya lo vamos a mirar también. Entonces, este programita, miren que el icono es un computador con un rayito y otro computador. Eso simboliza que podemos hacer la conexión a través de la red con un servidor. Entonces, ahorita nosotros nos vamos a conectar a un servidor que está en la nube, un servidor de Amazon, que está en red. Yo no lo tengo instalado en mi equipo ni nada. Ese es un servidor que está en los servidores de Amazon. Para ello necesitamos una IP. ¿Listo? Entonces, en este caso, la IP, no me la sé, aquí está, y ahí vamos a observar una diferencia. Miren esa dirección IP que tenemos. Es una dirección IP que dice 3.14.150.65, completamente diferente a las que nosotros hemos visto. Nosotros hemos visto 192, 168 casi siempre, o en su defecto redes de tipo 10, en ese tipo. Pero acá tenemos una dirección muy diferente, que eso hace parte de las direcciones IP públicas. Hay un rango que si alcanzamos en la próxima clase yo les voy a mostrar ese tipo esa clasificación de las direcciones IP. Entonces listo. Ahí me dice, la IP del servidor, colóquela aquí. Yo voy a colocar este. El puerto, casi siempre, el puerto para conexiones por SSH es el 22. Entonces yo lo voy a dejar ese por defecto. Aquí a mí no me solicita usuario y contraseña porque el elemento de autenticación para ese servidor es una llavecita que se llama .ppk. Listo, entonces aquí en la autorización yo voy a utilizar esa llave que es como un archivo de certificación de que estamos conectándonos. Y miren que ahí ya me apareció la terminal y me dice el nombre del usuario con el cual me voy a loguear. Ese usuario es Ubuntu. Listo, de ahí ya inicié sesión. Miren que aquí tengo la línea de comandos típica de un Linux. Entonces, cls, a clear ese. Listo, ahí tengo mi línea de comandos. Si quiero logarme como superusuario, entonces le digo sudo. Listo, lo logramos. Si quiero, miren lo que les decía, ahí está el home. Entonces si quiero irme a la raíz, entonces le digo cd/. Ahí tengo el control de mi sistema operativo. Que aquí en Linux nosotros ya vamos a hacer la instalación de diferentes servicios que en el Windows ya vienen instalados. Que nosotros ahora solamente vamos a mirar cómo se los usa. ¿Listo? Y en Linux sí vamos a mirar la instalación y la configuración rápida porque es igual ustedes lo van a estudiar en redes. ¿Listo, muchachos? Entonces miren que hay diferentes formas de conectarnos a los servidores.
Entonces, eh, ¿hay alguna duda? Voy a hacer un último control de asistencia. ¿Dudas, muchachos? Ahí si alguien no aparece en la lista con el OK, me avisa para colocarle su Yo, profe. Nixon. ¿Alguien más? Juan de Doya, Andrés Martínez, Yamita, Andrés Yaqueño. Sí. Nixon, no nos falta. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna duda sobre lo que hemos hablado ahorita? Pues aparte de la parte de redes, que esa les voy a hacer una contextualización en la siguiente clase para que nos orientemos un poquito más en esos conceptos. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Sobre el taller hay dudas? Listo, muchachos. Profe, una pregunta. Respecto a eso de redes, ¿vamos a ver algo sobre seguridad de la misma o solamente las conexiones? Vamos a mirar seguridad, pero del servidor. O sea, cómo el servidor se asegura para que cualquier cosa en la red no le afecte. Pero seguridad en la red como tal, no. El elemento de seguridad que vamos a establecer es lo del el firewall. Ya, listo. Sí, porque Listo. claro, ya para asegurar las redes y la administración de redes la van a estudiar ustedes en una asignatura posterior. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, entonces si no hay dudas, por hoy pues dejamos hasta ahí. Igual si en el transcurso del día les queda alguna duda del taller o algo así, me escriben y yo con gusto los atiendo. No olviden que ya está habilitada la actividad en la plataforma. Se llama, está en sistemas operativos, en la unidad 5 creo que la coloqué. Se llama evaluación taller corte 1. Ahí la cargan, yo la califico y ya el día de mañana les tendré sus notas. ¿Listo, muchachos? Entonces por hoy eso es todo. Muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. No, chao, que estén bien.